Un cordial saludo, queridos jóvenes, les habla el profesor Michel. Hoy en el curso de economía vamos a hablar sobre las escuelas económicas, segunda parte. Hoy vamos a hablar sobre las escuelas fisiócratas clásicas o también llamadas liberales y la escuela socialista. Anterior clase hablamos sobre las escuelas neoclásicas, estábamos yendo de adelante, o sea, de los más actuales hacia los más antiguos, se puede decir, los clásicos. Jóvenes, entonces hoy vamos a hablar de estas escuelas. Las escuelas fisiócratas es fundada por Quesnay y Turgot. Justamente Quesnay es uno de los autores más importantes de esta escuela. La fisiocracia quiere decir gobierno de la naturaleza. Solamente la agricultura produce un excedente económico, son creadores de la mano invisible. Ya se basa entonces la escuela fisiócrata, se basa en la prosperidad de un país, en el mejor aprovechamiento de la tierra. No olvidarás, jóvenes, se basa entonces en la prosperidad de un país, en el mejor aprovechamiento de la tierra. Fue fundada a mitad del siglo XVII en Francia. ¿Ya? Principales pensadores está Gournay y Quesnay. Quesnay y Gournay. Gournay, ya jóvenes. Quesnay es la tabla económica o cuadro económico publicada en 1756 y también de Gournay Tratado de Economía Política. En caso de algunos aportes sobre Quesnay, para él existen tres clases sociales: campesino, lo que generaban el producto neto, o sea, la clase productora; terratenientes, proporcionaban la tierra a los campesinos; los industriales, clase social inútil e innecesaria, no generaba producto neto, solo lo transformaba, denominada clase social estéril para Quesnay. ¿Ya? Existe un orden natural en la economía, la riqueza se genera a través del uso de la agricultura. Eso dice Quesnay. Listo. Gournay dice que la economía se rige por la ley natural. ¿Ya? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo. Dice, ¿ya? Esa es una frase de estas escuelas fisiócratas. ¿Ya? Entonces, para las escuelas fisiócratas se basa en la prosperidad de un país, en el mejor aprovechamiento de la tierra. Aquí está Quesnay, Gournay. Ya, la única fuente de riqueza es la tierra, la única fuente de riqueza era la industria. Ya, Quesnay, Gournay. La otra escuela es la escuela liberal o la escuela clásica. Y la escuela liberal o clásica se basa en la prosperidad nacional y en la mayor productividad del trabajo humano. Acuérdate, por favor, trabajo humano. Surge a fines del siglo XVII e inicios del siglo, surge a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX. Y el mayor exponente de esta escuela liberal es Adam Smith. ¿Ya? Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. ¿Ya? Fundador de la escuela liberal, nos habla de una mano invisible regulada por la fuerza de la oferta y de la demanda. Adam Smith definió la importancia de la división del trabajo para aumentar la productividad. La fuente de la riqueza es el trabajo humano, dice Adam Smith. La economía se regula solo por una mano invisible, regulada por la fuerza de la oferta y de la demanda. Eso dice Adam Smith, ya es un autor liberal. Otro es David Ricardo, Principios de Economía, Política y Tributación. En alguna de sus obras, toda oferta crea su propia demanda. Eso es la ley de Say, David Ricardo. El trabajo se remunera por la fuerza de la oferta y de la demanda. Eso también dice David Ricardo. Y otro exponente también es Robert Thomas Malthus, ¿ya? El ensayo sobre los principios de la población, contado como el primer profesor de economía política de la historia. ¿Ya? Primer profesor de la economía política de la historia. Sus investigaciones se centraron en el crecimiento económico y poblacional. Ley de Malthus: la población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos en progresión aritmética. No olvidar de Thomas Malthus, la ley de Malthus. ¿Ya? La población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos en progresión aritmética. ¿Ya? Y el último también es John Stuart, otro autor. Pero los más tres importantes son los, no olvidar. Entonces la escuela liberal se basa en la productividad del trabajo humano. Máximo exponente, Adam Smith. Ley de Malthus, no olvidar, chicos. Escuela socialista surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando comenzaron a manifestarse las diferencias del capitalismo. Entonces el socialismo es una escuela que surge a finales de esas fechas,
mitad del siglo XIX, exactamente está su mayor expansión, y el máximo exponente es Carlos Marx. Karl Marx, su obra El Capital, en el año de 1867. La fuente de la riqueza es el valor, es el trabajo. Los capitalistas explotan a la clase obrera apropiándose de la plusvalía. Eso dice Carlos Marx. Y aparte hay otro autor también que es Federico Engels. El Estado planifica la economía. El valor de los bienes está dado por el trabajo social que cuesta producirlos. Un excedente de valor, trabajo es llamado plusvalía, lo cual en el sistema capitalista no es remunerada al trabajador que lo produce, sino adueñada por los capitalistas. No existe la propiedad privada, sino colectiva. La distribución de la riqueza debe tender a ser igualitaria. Por eso es una escuela socialista. Tiene una obra también Federico Engels que habla sobre el papel de trabajo en la evolución, el papel de trabajo en la evolución de mono a hombre. ¿Ya? Entonces, lo que hoy vimos es la escuela fisiócrata, donde se basa la economía de un país, se basa en el aprovechamiento de la tierra. Escuela liberal o clásica, no, es en la productividad del trabajo humano. Y la escuela socialista ya tiene que ver con lo que Carlos Marx dice, los modos de producción. ¿Ya? Modos de producción. ¿De jóvenes? Entonces hoy vimos estas tres escuelas muy importantes. Aquí está Carlos Marx y Federico Engels, ¿ya? Máximos exponentes de las escuelas económicas socialistas. ¿Ya? De mi parte hasta aquí, chicos.